Buen día para todos, mi nombre es Cristian Estives Moreno Rojas, soy estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. En este video vamos a hablar sobre el tema de transformación delta estrella o estrella delta para circuitos eléctricos. Introducción. En muchas situaciones, para el análisis de los circuitos que contienen resistores, eh, pues como todos sabemos, hay conexiones en serie y en paralelo, pero pues en muchas situaciones existen los llamados circuitos mixtos, que no se, o sea, estos se componen de resistores los cuales no se encuentran ni en serie ni en paralelo. En este circuito que se muestra en la figura, podemos apreciar un circuito puente. Este está compuesto de 6 resistores y una fuente de voltaje. Podemos ver que este conjunto de resistores no se encuentran ni en serie ni en paralelo, entonces por tanto es difícil hallar la corriente total o la resistencia equivalente de dicho circuito. Entonces, ¿cuál es la pregunta que surge? ¿Cómo hacemos para combinar o reducir estos resistores de R1 hasta R6 cuando estos resistores no están en serie ni en paralelo? Entonces existen muchas metodologías para el análisis de circuitos, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de las transformaciones delta estrella, las cuales nos van a permitir simplificar circuitos resistivos. En la primera tenemos las formas de la red en estrella o T. Podemos ver que prácticamente son las mismas, porque pues los resistores se encuentran conectados a los mismos nodos. Podemos ver que R1, R2 y R3 se encuentran conectados a este nodo, y este R1, R2 y R3 pues también se encuentran conectados al mismo nodo. Lo único que cambia es como el aspecto o la simbología que abarca cada libro. Tenemos la forma de la red en delta. Tenemos en la parte izquierda la red en delta, compuestos resistores RA, RB y RC, y la famosa llamada la red pi, que está en la parte derecha. Entonces, para analizar la transformación delta estrella, primero que todo pues vamos a explicar cómo se sacan las ecuaciones, o sea, cómo obtener las ecuaciones para hallar las resistencias. Entonces lo primero que hacemos para la transformación delta estrella, pues tenemos un circuito en delta y lo queremos pasar a un circuito en estrella. Entonces debemos analizar la resistencia entre los nodos 1 y 2, que tanto para el diagrama en delta, la resistencia en R1 y 2 sea la misma resistencia R1 y 2 en Y. Entonces lo primero que hacemos es analizar esto. Como R1, la resistencia entre los nodos 1 y 2 en el diagrama en delta debe ser igual a la resistencia 1,2 para el diagrama en Y, lo que a su vez es igual a la ecuación a R1,2. Esto es la primera ecuación. Para la segunda ecuación decimos que R1,2 en delta, podemos ver que R1,2 en delta es un paralelo, es el paralelo que hay entre RB y la sumatoria en serie de RA más RC. Vemos la ecuación 2. La ecuación número 3 es R1,2 en Y, la sacamos a partir del diagrama de la parte derecha, donde la resistencia entre el nodo 1 y 2 en delta es igual a la sumatoria de R1 más R3 en serie. Entonces, una vez tenidas estas ecuaciones, reemplazamos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Por tanto, nos va a dar esta ecuación, que R1,2 es igual a R1 más R3 de la ecuación 3, que a su vez es igual a el paralelo el paralelo del sistema en delta, que es RB por la sumatoria en serie de RA más RC sobre la sumatoria de las resistencias totales. Esto a su vez nos da una ecuación 4, una 4 sub A.
Ahora analizando los nodos 1 y 3, pues tenemos que para la resistencia RC, realizando el mismo proceso, tenemos esta ecuación, que es la ecuación 4b, que es pues la sumatoria del circuito en serie del sistema estrella más el paralelo que hay en el sistema en delta. Para el análisis de los nodos 3 y 4, pues se sigue el mismo proceso y se obtiene pues la resistencia 3,4, que es NRA, que es la sumatoria que hay en el sistema en Y, que es R2 más R3, que a su vez es igual a el paralelo que hay entre el sistema en delta, que es RA, el paralelo entre este sistema. Tenemos una ecuación 4C. Podemos ver que ya tenemos pues tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, y otras tres ecuaciones que son la 4A, la 4B y la 4C. Entonces, si hacemos la resta de la ecuación 4A menos la ecuación 4C, la ecuación 4A recordemos que es R1 más R3 igual a RB, factor común de RA más RC sobre la sumatoria de RA más RB más RC, y a eso le restamos la ecuación C. Entonces resolviendo este paréntesis con este signo, podemos ver que se cancela R3, entonces nos queda R1 menos R2, y pues como tenemos el mismo denominador, pues simplificamos. Después de esto pues se realiza la propiedad distributiva, cancelan términos y nos queda esta última ecuación, la cual se simplifica a una ecuación 5. Bueno, entonces una vez tenía la ecuación número 5, procedemos a calcular las resistencias equivalentes, que es R1, R2 y R3 para la transformación ya en estrella. La ecuación R1 la podemos obtener sumando la ecuación 4b y la ecuación 5, que es la que acabamos de calcular. Recordemos que la ecuación 4 es R1 más R2 igual al paralelo entre las resistencias RA, RB y RC. Entonces, la ecuación 5, pues la que acabamos de calcular, R1 menos R2 igual a RC, bueno, el paralelo entre las resistencias. Entonces, sumamos estos términos, podemos ver que R2 se cancela y pues se suman los R1, queda dos veces R1, entonces dejamos un solo denominador, pues debido a que pues son iguales, y resolvemos con propiedad distributiva y sumamos y cancelamos los términos correspondientes. Entonces podemos ver que ya despejando, pues R1 se cancela en el 2 y el 2, y pues nos queda el valor de R1, que es la resistencia pues para hallar dicho valor. Tenemos la ecuación 6. Para la resistencia 2, lo que hacemos es restar la ecuación 5 menos la ecuación 4b, o sea, las mismas ecuaciones anteriores, pero ya se hacen en resta. Entonces podemos ver que pues siguiendo el mismo procedimiento podemos tener los mismos, se pueden cancelar términos, y pues tenemos el valor de R2, que es igual a RA por RC sobre la sumatoria de las resistencias RA, RB y RC. Restando la ecuación número 6, que es esta de R1, menos la ecuación 4a, entonces podemos obtener el valor de R3. Podemos ver que R1 es igual a RB por RC, RA más RB más RC, eso corresponde a la resistencia número 1, o sea la ecuación 6, menos pues la ecuación 4, que es R1 más R3 igual a RB paréntesis de RA más RC sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces podemos ver que se cancela el término de R1, nos queda el término de R3, aplicando pues el denominador lo mismo,
y pues resolviendo con propiedad distributiva podemos ver que se pueden cancelar los términos de RB y RC. Entonces nos va a quedar un negativo a ambos lados, pues se cancelan y nos queda la resistencia número 3. Entonces ya tenemos la ecuación 6, 7 y 8, que son las ecuaciones R1, R2 y R3 de la transformación en estrella. Pues bueno, aquí podemos ver de forma simplificada para calcular cada una de las resistencias en color verde. Por ejemplo, para R1, cuando hacemos una transformación de delta a estrella, podemos ver la fórmula, lo de R2, la ecuación de R2 y la ecuación de R3. Una forma muy simple de ver esto pues son las resistencias que están a los lados de dicha resistencia R1. Por ejemplo, para R1 pues serían la resistencia RB sobre RC sobre la sumatoria. Para R2 lo mismo, RA por RC sobre la sumatoria. Para R3 lo mismo, RA por RB sobre la sumatoria de todas las resistencias. No es necesario hacer el procedimiento, basta uno con aprenderse pues de memoria o el procedimiento para hallar estas resistencias. Esto para la conversión delta estrella. Ahora vamos a hablar acerca de la conversión, la transformación estrella delta. Bueno, entonces continuando con la presentación, ahora vamos a hablar acerca de la transformación estrella delta. En esta para esta transformación pues hacemos uso de las ecuaciones R1, R2 y R3, que son las ecuaciones 6, 7 y 8 que calculamos anteriormente. En esta transformación lo que vamos a hacer es multiplicar los valores de R1 por R2, R2 por R3 y R1 por R3 para así obtener pues unas ecuaciones que nos van a ayudar a calcular una nueva ecuación. Entonces pues bueno, al sumar estas multiplicaciones nos va a dar esta ecuación, ¿sí? La cual se simplifica pues a una ecuación, pues a esta ecuación última con propiedad. Esta ecuación pues se puede seguir simplificando, nos permite obtener la ecuación número 9, ¿sí? Podemos ver que este término aquí se cancela con este de acá y pues nos queda un valor en el denominador, que es la sumatoria de las resistencias. Entonces, para calcular las resistencias RA, RB y RC, basta con dividir la ecuación 9 por cada una de las ecuaciones 6, 7, 8, para así determinar los valores de RA, RB y RC. Esto se puede apreciar acá. Entonces, dividiendo la ecuación 9 por el valor de R1, pues podemos determinar la ecuación para la resistencia A. Lo mismo para la resistencia B, dividiendo por R2, y lo mismo para la resistencia C, que es dividiendo pues por R3, perdón. Entonces, así de esta forma podemos determinar las ecuaciones para calcular el circuito en delta de RA, RB y RC. Pues en esta imagen se muestran ya las conversiones de estrella a delta en la parte superior y de delta a estrella. Podemos ver que pues para la conversión de estrella a delta pues el numerador siempre va a ser el mismo, ¿sí? Podemos ver que el numerador siempre es el mismo, R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3, cuando estamos pasando de estrella a delta. Entonces, para calcular la resistencia en A, solo la dividimos por la resistencia opuesta a este, que va a ser R1. Por ejemplo, para RB pues la resistencia opuesta es R2, y pues para RC la resistencia opuesta es R3, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar acerca de las redes estrella delta balanceadas. Estas redes estrella delta balanceadas se dicen que están balanceadas cuando pues las resistencias R1, R2 y R3 son iguales, o sea tienen el mismo valor de impedancia.
Esto es igual a una resistencia en Y, lo mismo para RA, RB, RC, una resistencia en delta, todas las resistencias son iguales cuando el sistema está balanceado. Entonces, bajo estas condiciones, las fórmulas de conversión se obtienen de la siguiente manera. Por ejemplo, para RA, pues ya sabemos que para calcular el valor de RA es R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3 por la resistencia opuesta, que es R1. ¿Sí? Entonces, debido a que estos valores son en Y, o sea, R1 por R2, entonces podemos ver que aquí RY, 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 entonces nos queda 3 veces RY por RY sobre RY. Entonces estos dos términos se cancelan y nos queda que la resistencia en delta es igual a 3 veces RY. Pero ¿por qué RA pasó a ser R delta? Pues porque RA es igual a R delta, ¿cierto? Entonces, de la misma forma se puede obtener el valor para la resistencia en Y, que va a ser R delta sobre 3. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un ejercicio de aplicación. Pues aquí en este ejercicio podemos ver que consta de una fuente de voltaje de 120 volts, un juego de resistencias, las cuales no se encuentran pues ni en serie ni en paralelo. Pues tenemos un nodo A, un nodo B, un nodo C y un nodo N. Entonces tenemos 4 nodos en total. Entonces, para dar solución a este ejercicio, pues podemos ver que este ejercicio, si lo analizamos, lo podemos analizar de diferentes formas. Podemos ver que aquí esto pues es una estrella, ¿sí? Pues esto es otra estrella, ¿sí? Y pues esto que está acá es un sistema en delta. Entonces podemos pues resolverlos de distintas formas. La forma que lo vamos a analizar pues es resolviendo un sistema de estrella a delta. Entonces, ¿cuál vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar esta estrella, vamos a pasarla a delta, ¿sí? Entonces, ¿quién viene siendo R1? R1 pues viene siendo la resistencia de 10 ohmios, R2 viene siendo la resistencia de 20 ohmios, ¿sí? Y la resistencia de 5 ohmios viene siendo R3, ¿vale? Entonces, para transformar de un sistema de estrella a delta, pues tenemos la ecuación de RA, que va a ser pues la resistencia que va a estar en este lugar, ¿sí? Entonces aquí viene a estar RA, ¿vale? Pues que es la opuesta a R1. Entonces, para calcular el valor de la resistencia en RA, utilizamos la fórmula que viene siendo R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 por la resistencia opuesta, que viene siendo R1. Entonces, reemplazando los debidos valores en cada una de las resistencias, pues podemos apreciar que la resistencia RA da un valor de 35 ohmios. Entonces hacemos lo mismo para RB, que viene siendo en esta posición, ¿sí? Entonces aquí iría RB y pues en esta iría RC, ¿vale? Entonces reemplazando cada uno de los términos, valores, podemos calcular los valores de RA, RB y RC. Entonces pues vamos a tener un circuito pues muy diferente a este, el cual se muestra pues en la siguiente presentación. Aquí están los valores de RA, que es de 35 ohmios, de RB, que es de 17.5, y de RC, que es de 70. Listo. Entonces podemos ver que se hizo la transformación de RA. Podemos ver el valor de RA, podemos ver el valor de RC,
de RB, perdón, de RB y el valor de RC. ¿Sí? Podemos rectificarlos acá. RA, RB y RC. ¿Sí? Entonces tenemos ahora este circuito equivalente. Entonces con la transformación en Y ya convertida a una transformación en delta, el circuito equivalente con la fuente de tensión se elimina, pues, para así hallar la resistencia equivalente. Entonces al combinar estos resistores pues se puede dar solución. ¿Por qué? Porque pues podemos ver que la resistencia RC con 30, con la resistencia de 30 están en paralelo porque están conectadas a los dos mismos nodos. Entonces resolvemos un paralelo, podemos ver que la resistencia de RB, que es esta, está en paralelo con la resistencia de 12.5 porque se encuentran conectadas a los dos mismos nodos. Podemos ver acá, ¿sí? Podemos ver que se encuentran conectadas a los dos mismos nodos. Entonces resolvemos un paralelo y el último paralelo que tendríamos sería la resistencia RA con la resistencia de 15 ohmios. Resolvemos el paralelo y pues nos va a quedar otro circuito. El circuito que pues se presentará será el siguiente. Entonces podemos ver que quedan dos resistencias en serie y una en paralelo. ¿Por qué? Porque pues el paralelo de acá queda en serie con el paralelo de acá, y esto a su vez queda en paralelo con esta resistencia de acá. Entonces tenemos la resistencia de 7.292 en serie con la resistencia de 10.5, y esto a su vez en paralelo con la resistencia de 21. Entonces la resistencia entre las puntas A y B viene siendo la resistencia en serie en paralelo con la resistencia 21. Entonces resolvemos y nos da una resistencia equivalente de 9.632 ohmios. Entonces con esta resistencia equivalente podemos calcular la corriente total, pues implementando la fuente de tensión, ¿sí? Tenemos la fuente de tensión que era de 12 voltios. Entonces calculamos por ley de Ohm la corriente total de este circuito, que es de 12.458 amperios, ¿vale? Entonces muchachos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.